Asambleísta Doris Solís. Se me escucha, presidente. Buenas tardes. Le escuchamos, asambleísta. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha en esta importante jornada parlamentaria. Yo quiero empezar mi intervención mencionando en esta tarde a Raúl Quispe, a José Chiluisa Cusco, a José Rodrigo Chaluisa, a Silvia Mera Navarrete, a Gabriel Angulo, a Marco Otto Rivera, a Inocencio Tucumbi Vega, a Abelardo Vega Caizahuano, a Edison Mosquera Amagua, a Francisco Ordóñez Montaño, a Edgar y Kayla Álvarez, las víctimas mortales de octubre del año pasado, a quien nadie ha mencionado ahora, a quien nos referimos como una cifra, 11 fallecidos en octubre pasado, una cifra que se dice muy rápido, pero que tienen nombre y apellido. Ciudadanos humildes de nuestro pueblo que salieron unos a protestar, otros que simplemente estaban en las circunstancias del estallido social y que fallecieron por el uso excesivo de la fuerza. Quiero recoger el sentir de sus familiares, el sentir de todas las personas que se vieron afectadas por la pérdida de sus ojos, las afecciones físicas y psicológicas luego de la mayor represión de nuestra historia reciente. También quiero recoger las preocupaciones y el dolor de los más de 100 femicidios ocurridos en lo que va de este año, que hablan claramente de los problemas de inseguridad ciudadana irresueltos. Todas ellas realidades dolorosas que han llegado cotidianamente al Grupo Parlamentario de Derechos Humanos que me honro en presidir y que está integrado por más de 30 legisladores. Y quiero hablar también desde el trabajo que realizamos por más de 2 meses en forma intensa en la comisión especial que esta asamblea integró precisamente para investigar los hechos del paro. Comisión donde escuchamos 74 comparecencias desde todas las perspectivas que nos permitieron una visión integral y objetiva de los acontecimientos de octubre. Visión construida también escuchando a la CIDH y a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, que visitaron el país y emitieron sendas recomendaciones y observaciones a la objetiva y evidente violación de los derechos humanos en ese momento. Por eso quisiera plantear en esta tarde una reflexión esencial, más bien deontológica, cuál es, a fin de cuentas, la función primordial del Estado y de los funcionarios públicos. Porque de eso se trata un juicio político. Se trata de que la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, que tiene la potestad del seguimiento y fiscalización de los funcionarios públicos según la Constitución, como un elemento fundamental de contrapeso en democracia, pero sobre todo para responderle a los ciudadanos que nos han electo democráticamente. Mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que sustanciaron este juicio político ya han expuesto clara y objetivamente los causales que hacen que la funcionaria responsable de la seguridad integral de los ecuatorianos sea culpable del incumplimiento grave de varias funciones relevantes a su cargo y a los derechos ciudadanos. Yo quisiera aclarar y plantear algunas reflexiones más generales que considero fundamentales en este debate. Algunos de los conceptos del lamentable discurso criminalizador y estigmatizante que nos acaba de dar la señora ministra, que omitió olímpicamente referirse a los causales de la conmoción social de octubre, diciendo simplemente que esa era otra discusión. No, señora ministra, esa es precisamente la discusión, como lo vamos a demostrar. Nuestra Constitución señala en el artículo 1 que somos un Estado constitucional de derecho y justicia social. La obligación primordial del Estado es garantizar el goce de los derechos humanos a todos los ciudadanos, en particular salud, educación, alimentación, seguridad social, seguridad integral, erradicación de la pobreza y las autoridades son directa e inmediatamente responsables de su aplicación. El más alto deber del Estado consiste precisamente en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Esa es la brújula que orienta la labor de un funcionario público. Los derechos humanos no son un discurso, no son oropel, son la esencia misma del Estado y del bien común. Y eso hay que recordarlo a quienes incluso fueron parte del selecto grupo de asambleístas constituyentes que hicieron nuestra Constitución, pero que parece que han olvidado sus elementos centrales.
Los derechos humanos son centrales a la existencia misma del Estado y sus instituciones. Son hoy, a esta altura del desarrollo de las sociedades y de la humanidad, todo el centro de la vida colectiva. Son los derechos civiles y políticos de primera generación, pero son también los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, los derechos ambientales y comunicacionales. Estos derechos son integrales, son indivisibles, interdependientes, inherentes a todas las personas y se definen justamente en relación a las estructuras de poder. Los derechos humanos delimitan el poder del Estado y lo obligan a tomar acciones positivas para que los ciudadanos los disfruten. Hay 3 verbos que definen lo que los funcionarios públicos debemos hacer en relación a los derechos humanos: respetar, proteger y cumplir y garantizarlos. Todos los estados, y el nuestro no es la excepción, debemos garantizar esos derechos humanos. Sin embargo, la ministra dice que eso es otra discusión, que aquella violentación de los derechos económicos, sociales y culturales no es parte de este debate. Quisiera plantear algunos elementos para responder a la pregunta: ¿puede el Estado restringir los derechos humanos? Porque en este debate se ha querido poner una falsa dicotomía, o democracia o derechos humanos. Los tratados internacionales y el derecho internacional aceptan y señalan que hay ciertas restricciones en los derechos humanos en momentos excepcionales. ¿A cuáles derechos humanos? A la libre circulación, libre asociación, el toque de queda, etcétera. Pero jamás pueden restringirse los derechos humanos que tienen carácter absoluto, como son la vida y la integridad de las personas, la libertad de pensamiento y conciencia, la personería jurídica, la protección contra la tortura y la esclavitud, entre otros. Estos derechos jamás pueden ser tocados, ni en las situaciones más graves. Y aquí lamentamos la pérdida de vidas humanas, el ataque a la integridad de los ciudadanos, de la forma más grave que se recuerde en la historia reciente de nuestro país. Un país que ha tenido conflictos, momentos de conmoción, pero jamás al nivel que lamentablemente hemos vivido. Por eso, creo que en esta tarde hay que respondernos a esta pregunta. ¿Hay democracia sin derechos para los ciudadanos? ¿Hay defensa del Estado violentando los derechos económicos, sociales y culturales de la población? ¿Hay democracia real con violencia del Estado contra los más pobres, los excluidos, los opositores, los que no pensamos igual? ¿Hay democracia sin justicia social? ¿Hay democracia con xenofobia y estigmatización a ciudadanos de otras nacionalidades, como se hizo en octubre con ciudadanos venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades? ¿Hay democracia cuando se consigue apoyo político con el reparto vergonzoso de las instituciones públicas? La respuesta contundente a todas estas preguntas es no. Estos son sofismas baratos que quieren atiborrar y confundir la conciencia ciudadana, pero las voces ciudadanas y las voces firmes y comprometidas de quienes no traicionamos a nuestro pueblo hoy están poniendo la verdad de frente. La pobreza es la peor forma de violencia, dijo Gandhi. En este régimen, la restricción de derechos económicos, sociales y culturales, una vez que adoptó el ideario neoliberal, acrecentó la pobreza. Y aquí quisiera hacer una aclaración. Algún asambleísta de Creo que nos responsabiliza de los desaciertos del actual gobierno. Sí, nosotros fuimos parte de la elección de este gobierno. No somos parte de la traición y del cogobierno del cual ustedes sí son parte y precisamente tienen que responder por estos desaciertos. Ese ideario neoliberal ha llevado y llevó a que en octubre pasado más del 10% de ecuatorianos vivan con $1 al día y un 30% en condición de pobreza. Es decir, un 40% de ecuatorianos en condiciones de grave pobreza. En ese contexto se tomaron decisiones absolutamente inconsultas, con total falta de transparencia y de espaldas a su propio programa de gobierno. El régimen hizo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sobre la subida del precio de los combustibles y otras medidas graves como despidos. Para el momento se anunciaban alrededor de 25,000 despidos ya realizados. Les recuerdo, colegas asambleístas, que el FUD denunció cómo estos acuerdos nunca fueron parte de las mesas de diálogo que el régimen implementó. Esta Asamblea Nacional pidió a través de sendas resoluciones
que se socialice el acuerdo con el Fondo Monetario, ser parte del diálogo con la sociedad sobre las medidas que se querían implementar. Inclusive recuerden ustedes, colegas asambleístas, que se debatía un mecanismo como el alza del IVA, jamás el alza de los combustibles. Pero en este país empobrecido, en este país donde a la fecha 7.000 millones de dólares se deben en evasión fiscal por parte de los grandes grupos de poder, se implementaron medidas que golpearon directamente al bolsillo de los ecuatorianos, a su empobrecida economía. La violencia fue lamentablemente causada desde las malas decisiones del gobierno nacional. Violencia a los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Y así fue como el 1 de octubre se anunció con el decreto presidencial 883 la elevación de combustibles y otras medidas. Y en cuestión de horas, con el decreto 84 se creó el estado de excepción, limitando una serie de derechos y movilizando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Había, como se señaló en la Comisión de Investigación de los Hechos de Octubre, las alertas del Centro de Inteligencia Estratégica, precisamente de todos estos detonantes de la conflictividad social. Pero el gobierno, lamentablemente, escogió el camino equivocado, el camino de la represión, el camino de la restricción de derechos, el del uso desproporcionado de la fuerza. Y solo 10 días después, ese gobierno se sentó a dialogar con los representantes del movimiento indígena y las organizaciones sociales para terminar derogando esas medidas, reconociendo tácitamente el error del mismo, reconociendo que fueron mal planteadas, inoportunas e inconsultas con la sociedad. Sin embargo, el saldo, las 11 personas fallecidas, los 1.340 heridos, 1.192 detenidos, de los cuales más del 80% fueron ilegal y arbitrariamente según la Defensoría del Pueblo. Tanto la CIDH como Derechos Humanos de la ONU sustentaron esta dolorosa realidad en numerosos informes junto con otros organismos de derechos humanos. El reconocer, el señalar la violación de derechos humanos nos hace, como maniqueamente se ha pretendido señalar ahora, defensores de la violencia, defensores del vandalismo, defensores del terrorismo, no colegas legisladores, no pueblo ecuatoriano. Es contradictorio defender la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado con el ejercicio de los derechos humanos. Creo que esa es otra falacia que se ha querido posicionar en un relato que pretende ocultar las lamentables violaciones de los derechos humanos. Y creo que se contesta con lo que en palabras, en los textos teóricos, el propio Ministerio de Gobierno señala como su objetivo: garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la participación ciudadana con una visión integral que sitúa al ser humano en su diversidad como el sujeto central para alcanzar el buen vivir. Esto señala la filosofía, la visión y misión del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, esto se incumplió centralmente en la forma en que se abordaron los acontecimientos de octubre y en la forma en que se abordan los temas de la seguridad ciudadana integral. Sí había alternativas al manejo absolutamente desacertado que culminó con los dolorosos resultados de octubre pasado. Sí se podían debatir las medidas, lo pidió esta Asamblea Nacional, las diferentes fuerzas políticas. Sí se podía pensar la gradualidad, sí se podía dialogar abiertamente con las organizaciones. Sí se puede gobernar y tomar las decisiones que un gobierno crea convenientes respetando los derechos humanos. No se puede alegar que los problemas de inseguridad son producto, incluso ahora, de la protesta social, son producto lamentablemente del desgobierno, de la ausencia de democracia y de la ausencia de justicia social. Así como hemos demostrado que según nuestra norma suprema, la función más relevante de un funcionario público es el cumplimiento integral de los derechos humanos, señor presidente y colegas legisladores, asimismo hemos de concluir en esta tarde que no hay incumplimiento mayor de funciones que haber violado y respetado y vulnerado los derechos humanos de los ecuatorianos, su derecho a la vida, a la seguridad integral, a la honra, a la libre asociación y pensamiento, a la información oportuna de todo lo que concierne a su vida colectiva, a la verdad, a la justicia, a la reparación, a los derechos de protección y al debido proceso.
No solo eso, se ha perseguido y se ha mentido, se han violado los derechos humanos de opositores políticos y de tantos otros para construir un relato falso de un supuesto golpe de Estado, violando el derecho a la verdad. Se estigmatizó públicamente a través de cadenas legislativas a ciudadanos extranjeros a los cuales el Estado nunca ofreció disculpas. La Comisión Especial de la Asamblea, precisamente evaluando todos los hechos, determinó que nunca hubo evidencias sobre la teoría del golpe de Estado. La Está concluyendo sociedad su tiempo, por favor, ecuatoriana, señor asambleísta, por favor. termino, presidente, la sociedad ecuatoriana se merece autoridades y funcionarios que cumplan la Constitución, que entiendan que no hay democracia sin diálogo, con imposición, prepotencia y engaño, que no hay Estado de Derecho sin respetar y cumplir los derechos constitucionales y los derechos humanos, que no son solo los derechos civiles y políticos, son los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Nadie puede perder la brújula que es nuestra Constitución y el bien común de los ciudadanos como parte esencial del ejercicio de gobierno y de la función pública. Y en este caso sobran los elementos y razones para la censura. Censura, y termino, presidente, que no es un triunfo de nadie. Desgraciadamente, demasiado dolor nos acompaña, dolor de pérdidas irreparables, pero censura que será algo de justicia para todas las personas afectadas. Censura que abre el camino de un mínimo de verdad y justicia para las víctimas y para el país entero que clama por volver por la senda del Estado de Derecho y construir por fin una democracia real y no una caricatura de democracia. Gracias, presidente.